Bueno, nuestro siguiente ponente es Joao Saraiva, que es etólogo de peces con especial interés en el bienestar animal. Dirige el grupo de etología y bienestar de los peces en el Centro de Ciencias Marinas de Faro, en Portugal. Es presidente de la asociación Fish Eto Group y también enseña etología en la Universidad de Aarhus. Con una formación en investigación del comportamiento animal, el trabajo de Joao se centra en la aplicación de la ciencia para mejorar el bienestar de los peces en instalaciones acuícolas. Es autor de decenas de artículos científicos y coeditor de un libro sobre bienestar animal. También forma parte del equipo que está detrás de Fish Eto Base, que es la única base de datos de libre acceso sobre el bienestar de los animales acuáticos de granja. Y bueno, dentro de este grupo Fish Eto que él preside, se asesora sobre el bienestar animal de peces a las instituciones europeas y otras partes interesadas. Elabora criterios de bienestar para sellos de certificación e imparte información sobre el bienestar de los peces a académicos, productores y responsables políticos. 20 minutos, Joao. Gracias, Mar, y antes de todo, gracias a la organización por invitarme. Bueno, yo soy portugués, voy a intentar hablar portuñol en esta charla, que es mi primera en, algo parecido con castellano, y bueno, espero que me comprendan, y si no, bueno, seguimos por aquí para preguntas y todo. Bueno, nosotros en Fish Eto Group seguimos trabajando con el bienestar de los peces, y Pablo ayer había hablado un poco de nuestro trabajo, una parte de nuestro trabajo con el enriquecimiento ambiental. Y en esa charla voy a intentar explicar por qué el bienestar de los peces es un objetivo común. Y antes de todo, quería decir que hay algunas asunciones importantes que son importantes para nosotros y también para todo el sector. El bienestar de los peces interesa a todos estos stakeholders, a las empresas, a los consumidores, a los científicos y a todo, y no hace sentido que no hagamos todos juntos, que remamos todos juntos en una misma dirección, haciendo diferentes cosas, pero para mejorar el bienestar de los peces. Y al final, los mayores beneficiados con el bienestar de los peces son los peces. Pero hay cosas que mejorar, seguramente. El sector, la cultura beneficia de la ciencia y la ciencia del sector, pero hay que mejorar y hay cosas que podemos identificar donde podemos mejorar. Y ahí está una parte de nuestro trabajo, de identificar las lagunas, donde el conocimiento puede avanzar y comunicar entre estas dos partes es esencial. Entonces esas son las asunciones que nos hacen continuar y hacer nuestro trabajo para el bienestar de los peces. Pero ¿qué es bienestar? La palabra bienestar quiere decir muchas cosas, que es una palabra que utilizamos para definir cosas para los propios humanos, para los animales, pero hay muchas definiciones también en ciencia de bienestar, pero hay una que nos permite haber una perspectiva objetiva que nos permite medir el bienestar. Y esa es muy famosa, está propuesta por Donald Bloom en los años 80 para el bienestar animal en general, ¿no? De los peces. Y bienestar es el estado del individuo cuando se relaciona con su entorno. Y aquí nos permite medir el bienestar. Bienestar, según esta definición, bienestar es algo que puede ser muy mal, está muy mal, muy bien. Como sabemos, si está muy mal o muy bien, por indicadores. Y esta definición sigue con tres puntos de vista diferentes. Se puede estudiar el bienestar desde un punto de vista natural, que dice, que si la especie tiene su comportamiento como en la naturaleza, quiere decir que está bien. Si no lo tiene, quiere decir que está mal. De un punto de vista funcional, que es más de salud, enfermedades, parásitos y toda la parte de la fisiología del animal. Entonces aquí los indicadores serán
enfermedades, salud, estrés, cosas que se pueden vivir en el animal relacionadas con la salud, con la veterinaria, y el punto de vista sentimental, que decir la parte mental, cognitiva de los animales. Y aquí sentimental, bueno, tengo que agradecer a Pablo por traducir a la charla que le estaba en inglés. Los sentimientos de los animales es algo que mucha gente no está un poco lejos de esa parte. La parte cognitiva, afectiva de los animales, pero existe mucha investigación y bueno, los slides siguientes espero hacer un sumario más o menos general de qué es lo que se está haciendo sobre esta parte. Pero los tres puntos de vista sobre el bienestar animal son reductores. Y solo aquí, integrando estas tres perspectivas, pueden estar una perspectiva integrada de lo que es bienestar animal. Una otra definición importante es lo que es sentiencia. Sentiencia es la capacidad de experimentar estados afectivos positivos y negativos, que el animal tiene la capacidad de experiencias perceptivas. Y aquí estamos ya entrando en la parte cognitiva de los animales, pero hay muchas evidencias científicas ya que los peces son capaces de ser sentientes. Entonces, de tener percepciones de su entorno y de crear una imagen mental de lo que está aconteciendo y de reagir de un modo cognitivamente adaptativo a ese entorno. Y los peces, de verdad, que tienen muchos sentidos que no, muy desarrollados y algunos que nosotros no tenemos. Por aquí de hidromecánico y de otros sentidos que nosotros no podemos imaginar que son, pero crean un mundo muy rico, un mundo mental muy rico usando todos esos sentidos. Y esos sentidos son integrados en su cerebro, que es diferente de nosotros, claro, diferente del cerebro de los humanos, pero está allí desarrollado y está organizado de un modo muy similar. De hecho, se puede aún medir y mapear esas funciones cerebrales donde se integra todos esos sentidos. Y eso que vemos ahí es una visión en tiempo real de neuronas de zebrafish vivo cuando ve una presa. Entonces aquí estamos mirando lo que el pez está pensando. Es espectacular esa investigación. Y podemos también crear mapas funcionales del cerebro de los peces. Aquí es el mapa de tilapia, creado por mis ex colegas aquí en Lisboa, en Fundación Gulbenkian, que han creado un mapa funcional de todas las funciones que tienen los peces. Y aquí es muy similar a lo que acontece en los mamíferos. Entonces tenemos ya un conocimiento bastante avanzado de lo que acontece dentro del cerebro de los peces, dentro de la mente de un pez. Y otra es la dolor, otra palabra que usamos todos los días, pero si vamos a seguir con el problema de la dolor en los peces, hay que definirlo. Y dolor, esa es una definición de la Sociedad Internacional para el Estudio del Dolor, Sociedad Médica. Esa es la definición médica de dolor, que es una experiencia sensorial desagradable asociada a un daño potencial o real, o que se asemeja a un daño, esa sensación en el individuo. Y de hecho, los peces tienen hay muchos criterios para evaluar la existencia de dolor, la respuesta a dolor en los peces, y los peces de hecho tienen casi todos esos indicadores. Bueno, hay indicadores de existencia del sustrato neural y sensorial para sentir dolor, y después hay todas las preguntas que se hacen como respuesta a ese dolor y respuesta también analgésicos. Entonces, respuestas comportamentales, respuestas fisiológicas, y los peces las tienen todas. Ese artículo es de 2018, y ahora se sabe ya, por ejemplo, que los cefalópodos también siguen esos criterios ahora, y las aves también. Entonces, eso es decir que los peces, al menos, en 2018 se sabía
ya que los peces tenían todas las capacidades para sentir dolor. Y cuando hablamos de todo eso, de esos conceptos generales, y los intentamos traer para la realidad del sector de acuacultura, encontramos una gran diversidad, un sector muy diverso, como sabéis vosotros muy bien. Y empezamos con la diversidad de especies. Hay un gran número de especies que siguen siendo cultivadas en Europa, pero Europa no es todo igual, como sabemos muy bien. En el norte de Europa se producen 5 o 6 especies principalmente, aquí en Noruega, el salmón es la principal, pero el bacalao, aligut y los otros salmónidos. Pero si seguimos para el sur, las especies son todas otras. La lubina, la dorada, lo rodaballo, la corvina. Y eso es solo en el mar, porque si seguimos con la parte de agua dulce, tenemos un otro montón de especies que siguen siendo producidas de modos muy diversos. Y esos modos se presentan también, no solo en tipo, pero también en dimensión. Podemos hacer cultivo en viveros flotantes, en granjas, en jaulas, en esteros, en raceways o balsas o sistemas RAS, de recirculación. Y al final, también todos esos métodos de cría y todas esas especies están sujetas a retos. Esos retos son de diversos tipos, son ambientales, etológicos, fisiológicos y inducidos por humanos, técnicos, digamos. Y ahí, cada pez que es criado en un modo, cada pez de determinada especie que es criado de un modo particular, enfrenta siempre esos retos que serán de diversa magnitud de tipo, pero están ahí bien identificados. Y de verdad que si pensamos de un punto de vista de bienestar de cada pez, de cada animal, los peces tienen muchas fases de cultivo, pero cada animal tiene identificado varias fases en que se presentan esos retos. Por ejemplo, un salmón tiene un ciclo de vida muy complejo y una cría muy difícil, técnicamente exigente, pero hay momentos de mucho manejo y de mucho estrés. En transporte aquí, los alevines, aquí son maneados y transportados y medidos, después aquí son vaccinados y aquí son transportados de nuevo para otra zona, parte de la cría, y después allí son otra vez maneados y graded, no me acuerdo cómo se llama en castellano, y finalmente, ¿cómo? Clasificados. Y finalmente, el individuo adulto sigue uno de sus mayores retos, que es la parte de la vaca. Entonces, conociendo lo que pasa con los peces y sabiendo que los peces están en el centro de todas esas partes interesadas, tenemos aquí un objetivo común, que es mejorar el bienestar de los peces. Pero identificando ya que hay retos, que hay diversidad y que hay muchas partes interesadas, todas, pienso yo, que si seguimos enfocando aquí en ese centro que son los animales, ahí está la solución para esos problemas. Y bueno, ¿qué podemos hacer con toda esa información? Bueno, podemos evaluar las necesidades específicas de las especies, y ahí cada empresa, cada científico, cada investigador sabrá mejor que nadie cuáles son las necesidades de su especie en su modo de cría, y proporcionar aquí las necesidades específicas de esa especie y mejorar la vida y la muerte de los peces de cultivo. Y podemos hacerlo de dos maneras. Primero, evaluar, utilizando indicadores operacionales de bienestar que han sido ya referidos como prioridad en la primera charla de hoy, de los Operational Welfare Indicators, y para eso podemos utilizar lo que se llama ahora la agricultura de precisión, utilizando la tecnología de punta para eso. Y después
con esa información podemos actuar. Y actuar refinando los procedimientos operacionales, y uno de esos, Pablo haya hablado, puede ser el enriquecimiento ambiental, pero también refinar los métodos de aturdimiento y abajo. Bueno, para evaluar la creación de los indicadores operacionales, hay grupos en Noruega que han hecho mucha investigación en salmónidos y han identificado al menos los tipos principales de indicadores que se pueden adaptar del conocimiento ya del salmón para las otras especies. Y esos indicadores operacionales pueden ser basados en el ambiente y en la gestión. Y aquí el mantenimiento de los materiales, las rutinas, la calidad del agua. Se puede también ver cómo están los peces utilizando indicadores de grupo, como el comportamiento de grupo, fuera del jaula, utilizando cámaras, utilizando su comportamiento, y también su apetito, su crecimiento y la mortalidad y el estado general de salud del grupo. Pero se puede también ir más allá, al animal, y ver cómo están los animales, sean deformidades, sean heridas, sean infecciones, cómo están los branquias. Y también cómo está su comportamiento a nivel individual. Y utilizando esa información se puede proseguir para mejorar la vida de los peces, con enriquecimiento ambiental, que Pablo ya ha hablado ayer. Y hay ya muchas tecnologías, muchas técnicas, muchos materiales que están ya validados para determinadas especies, para trucha y salmón principalmente, pero también para otras, para lubina y dorada, que seguimos también nosotros haciendo ese trabajo. Y las conclusiones a que llegamos es que pues, no solo para los peces el enriquecimiento ambiental, una vida mejor, bueno, es bueno para ellos, que funciona bien para su cerebro, para su estado mental, pero también peces que están mejor mentalmente, que viven en ambientes enriquecidos, son más resistentes a enfermedades. Eso está ya detallado en el paper aquí, pero también es más o menos intuitivo que si un animal sigue sintiéndose bien, está en una vida con calidad, está menos susceptible, está más resistente a enfermedades. Pero está ya documentado, al menos en algunas especies, que eso acontece ya con desafíos inmunes. Bueno, eso es la review que hemos escrito y que sigue siendo muy utilizada, no solo por científicos, pero también por la industria, con el enriquecimiento ambiental. Y se puede también identificar los puntos cuando se puede mejorar la vida de los peces. Uno de ellos es el transporte. El transporte es una parte muy interesante para la vida del pez. Se hace de diversas maneras, con diversas dimensiones, según los países. ¿Okay? Y nosotros hemos escrito un report para la Unión Europea, la Comisión Europea, identificando aquí los principales puntos del transporte e identificando los puntos de estrés para los peces. Yo no sé si ese vídeo va a funcionar, pero si no, era solo para identificar las formas como los... Bueno, no hace falta. Eran solo vídeos para enseñar cómo se hace el transporte de los peces y aquí lo que acontece a los animales mientras están siendo transportados. Pero verdaderamente no hace falta porque pienso que nosotros sabemos ya lo que pasa. Pero hay métodos alternativos para eso. ¿Okay? No es necesario hacer con una red como se hace una pesca, de cada vez que pescar los peces, poner un camión o poner en un barco y pues tirarlos otra vez con la red. Hay métodos alternativos, existen tecnologías que deben ser entrenadas y validadas, pero esos sistemas de pompas, en que los peces están siempre dentro del agua y siguen transportados siempre en agua, que no son manejados
directamente con las manos, con los operadores, pero existen esos equipamientos, están disponibles y se debe adaptar y validar para cada especie, pero están ahí. Están ahí. Y aquí es un resumen de las fases en que existe el transporte. Hasta que un pez, que cada pez llega al consumidor, hay muchos episodios de transporte, y después seguimos con el mejoramiento de la muerte del animal. Vamos a seguir intentando mejorar la vida del animal, un enriquecimiento ambiental, identificar los puntos de estrés, mejorar el transporte, y después llegamos al final de la vida del animal, en que, bueno, un pez debe morir. Pero no es necesario que muera con mucho sufrimiento. Bueno, de hecho, existen varios métodos de aturdimiento ya disponibles en la industria, algunos ya muy utilizados, con salmón, con trucha, pero también ahora estamos empezando a cambiar todo el panorama con la dorada y la lobina, con las especies más tradicionales del Mediterráneo, pero no solo del Mediterráneo. Y bueno, se puede aturdir con gas, con percusión, con eléctrico, y eléctrico hay de dos tipos, el húmedo y el seco. El húmedo, el pez está siempre dentro del agua y el agua está electrificada, y hay métodos que ponen los peces en ese tubo aquí, está electrificado, los peces se tornan inconscientes cuando están en agua, y el seco, los peces son depositados aquí en ese instrumento, y se tocan los electrodos y se tornan inconscientes, y después la muerte debe ser rápida y indolor. Uno de los métodos que se utiliza más es la asfixia en hielo. Y aquí, casi yo diré todos, yo no conozco ningún estudio que diga que es un buen método. De verdad, la asfixia en hielo causa un sufrimiento muy grande a los peces. Bueno, se parece que están muertos, pero no es verdad. Que pueden seguir vivos por más de 40 minutos en el hielo, asfixiando lentamente. Eso no es algo que queremos después poner en nuestro plato. Y eso también influye no solo en la parte ética, claro, y moral, de todo eso, influye también en la parte de la calidad, porque todo ese proceso, en todo ese proceso hay un agotamiento de reservas energéticas que causa acidificación de los tejidos y la pérdida de calidad. Entonces, bueno, ese otro vídeo en que seguía esa parte del aturdimiento también no hace falta, bueno, hay una red que pone los peces y los pone directamente en tierra. Y ahí siguen por hasta 40 minutos, puede ser menos, pero lentamente asfixiándose, muriendo en el vertiente. Y utilizando nuevos métodos de aturdimiento, implantados ya, ese sería útil de tener porque es una balsa en una granja, en una piscifactoría, utilizando una pompa que utiliza aturdimiento eléctrico y directamente desde la jaula hasta que lleguen al hielo, porque después la muerte viene en hielo, pero ya inconscientes, nadie los toca y van directamente con una pompa al aturdidor eléctrico y pasivamente por gravedad a las cajas con hielo. Y ahí se puede ver si los peces están conscientes o no. Y para eso existen indicadores. Y ese es un indicador. En los ojos de los peces se ve cuando están inconscientes que no tienen una cosa que se llama el reflexo vestíbulo ocular, que es la tendencia que los peces tienen de mantener los ojos horizontales. Entonces, cuando un pez está vivo, consciente, cuando se gira el pez lateralmente, los ojos se mueven. Y cuando está inconsciente, los ojos no se mueven más. Entonces, utilizando esos indicadores, aquí en este vídeo se vería bien que utilizando ese método de aturdimiento eléctrico, de pegar los peces de la red y ponerlos el aturdidor en la pompa, y cuando llegan al hielo no sienten más nada. Y están inconscientes, y utilizando este indicador fácil, práctico, se puede ver que los peces están inconscientes.
Y ahora se están, bueno, otro vídeo que no funciona, pero lo explico. Ahora se está utilizando una combinaciones de métodos. Aturdimiento eléctrico y con aturdimiento percusivo. Es decir, el pez viene electrocutado para estar inconsciente inmediatamente, que es uno de los requerimientos de la EFSA, que la inconsciencia debe venir muy rápido, en menos de un segundo, y eso acontece con la electricidad. Y después, para estar seguro, se pone en los percussive stunners, aturdidores percusivos, en que el pez viene con un pistón que destruye su cerebro. Y ahí, todos los índices de calidad y los índices de calidad del producto y de conciencia de procedimientos éticos, ahí siguen siendo los mejores. Hay problemas, claro, porque todo eso está desarrollado para salmón y será muy difícil adaptarlo para dorado, también por la forma del pez, pero para lubina será más fácil. Entonces, esa diversidad tiene que ser tenida en cuenta. Entonces, sabemos con varios estudios que utilizando los sacrificios con aturdimiento, la calidad del filete es mejor, la duración del filete, la shelf life del filete es mejor y el valor del carne es mejor. Pero claro, es difícil de implementar esos métodos porque hay que cambiar procedimientos en granja. Eso es difícil de decir a una empresa. Bueno, sí. Y ahora cambia todo, hemos llegado hasta aquí y ahora tenemos que cambiar los procedimientos de pescar los peces. Pero las empresas siguen haciendo eso desde muchos años. Hay una constante mejoría que es reconocible en los procedimientos que siguen haciendo desde hace, bueno, si empezamos hace 10 años atrás, todos los procedimientos eran diferentes. Entonces el sector, la acuicultura, se está desarrollando. Y si tenemos el bienestar en consideración, y tenemos siempre en consideración que es un proceso, no es un estadio, todos esos cambios serán más naturales y serán valorados por los acuicultores y por el público. De hecho, es fundamental que esos procedimientos sean apropiados. Es fundamental que no se puede esperar que sea inmediato, que utilizando las pompas, el proceso sea tan rápido como se pone con la red. No es. Pero haciendo ese procedimiento apropiado y con formación de los trabajadores, formación en bienestar, formación técnica, cómo operar con esos equipos, todo será más fácil y el resultado será mucho mejor. Y hay recursos para hacerlo. Hay recursos para hacer esa formación. Hay documentos de la Comisión Europea, hay cursos de APROMAR, hay cursos, bueno, nosotros también hacemos esos cursos, no puedo decirlo ya, a vender un poco nuestros servicios, pero no somos los únicos. Y de hecho, APROMAR está ya con un curso con varias ediciones que está ya afrontando el problema del bienestar de un modo muy directo y muy efectivo. Entonces, bueno, con un poco de desformatado, el conocimiento va a permitir no solo la selección de indicadores para monitorear y evaluar, pero también planificar esas acciones y cambiar los ajustes y ajustar los procedimientos para llegar al bienestar. Pero es fundamental que reconocer que hay requerimientos específicos según la especie y según las instalaciones, el método de cultivo, la dimensión de la granja, todo eso. Y para eso, reconociendo eso, hay que elegir los métodos apropiados y desarrollar los mejores protocolos. Nada de eso es inmediato, y sabemos bien eso en ciencia y en el sector privado, pero se puede hacer. Y aquí, llegando al final, hay ganancias en la cadena de valor. Desde ganancias políticas, bueno, que se puede decir, bueno, llegar a la Unión Europea o a otros países, bueno, el bienestar es una prioridad, está en nuestra lista de prioridades. Hay ganancias financieras, y aquí hay ganancias directas, porque el pez feliz es un pez que rinde, es un pez que se puede vender más caro en el mercado,
y también se puede acceder a diferentes mercados premium, que solo quieren ese tipo de producto. Un producto que venga con bienestar, con un certificado de bienestar o con una reputación de bienestar. Y entonces esa reputación va siguiendo toda la cadena de valor, desde los productores a los vendedores, los certificadores y las ONGs. Si un pez viene con bienestar, la reputación vale dinero. Y también, claro, el dinero es importante, pero no es todo, y hay reputación ética. Y las empresas ganan con una buena reputación ética. Y después, claro, nosotros como científicos seguimos con más conocimiento para producir más, eventualmente más soluciones, pero hay siempre un grado científico. Pero es todo centrado aquí. Más calidad, bienestar, significa más calidad y más valor de mercado. Y con eso, voy a agradecer otra vez a la organización y a vosotros por escuchar. Gracias.